Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre derechos humanos. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que discutiremos la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ello contamos con la presencia de un experto en esta materia de derechos humanos. Bienvenido, doctor Diego. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para discutir este tema tan importante. Muchas gracias a usted, doctor Diego, por haber asistido. Para empezar, ¿podría explicarnos qué es una opinión consultiva y por qué la República de Colombia solicitó esta en particular? Sí, claro. Una opinión consultiva es una herramienta que permite a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su interpretación sobre algún aspecto del derecho internacional de los derechos humanos. En este caso, Colombia solicitó la opinión sobre la reelección presidencial indefinida para determinar si es compatible con los principios democráticos y los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entiendo, doctor. Usted nos dice que la opinión se basa en varias fuentes del derecho internacional público. ¿Podría describir cuáles son estas fuentes y cómo se aplicaron en este caso? Sí, claro. Las fuentes del derecho internacional público incluyen tratados, convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y doctrinas juristas calificadas. En este caso, la Corte Interamericana interpretó los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como otros instrumentos como la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA. También se consideró la jurisprudencia previa de la Corte y otros tribunales internacionales. Doctor, usted nos habla sobre los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA. ¿Cómo se asimilan y entienden estas fuentes dentro de los organismos internacionales? Los organismos internacionales como la Corte Interamericana integran estas fuentes a través de un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y las prácticas internacionales. Esto asegura que sus decisiones estén en línea con los principios universales de derechos humanos y democracia. Por ejemplo, en la OC 2821 se tomaron en cuenta precedentes y doctrinas para reforzar la interpretación de que la reelección presidencial indefinida puede socavar los principios democráticos y violar los derechos políticos de los ciudadanos. Si bien, doctor, una reelección es algo muy importante de ser determinado y de ser elegido, de ser solicitado dentro de una sociedad, entonces, ¿qué interpretación hizo la Corte sobre la reelección presidencial indefinida y los derechos mencionados? La Corte determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo y que su habilitación es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La reelección indefinida puede restringir el derecho de participación política en igualdad de condiciones y debilitar la democracia representativa al permitir la concentración de un poder en una sola persona. Doctor, ¿y cómo se relaciona esto con el artículo 23 de la Convención que trata sobre los derechos políticos? El artículo 23 garantiza a todos los ciudadanos que el derecho a participar en el gobierno y a acceder a funciones públicas en igualdad de condiciones. Permitir la reelección indefinida puede socavar esta igualdad, ya que favorece la continuidad de un mismo individuo en el poder, limitando así la oportunidad de otros ciudadanos a acceder a cargos públicos. Sí, doctor, comprendo. En este caso, cada persona tiene su propia opinión y si bien una reelección indefinida puede socavar esta
igualdad y puede afectar dentro de una sociedad, ya que se mantiene un solo individuo dentro del poder y no se cuenta con algún cambio dentro de un gobierno, ya que el contar con una nueva persona dentro de nuestro gobierno, esto podría mejorar las situaciones y podría velar con otros intereses y con otras problemáticas que tiene el Estado y que tal vez el presidente con el cual estamos contando o el presidente que desea ser reelecto no podría ver esta situación, ya que él estaría contando con su propio criterio, y este criterio que no sería cambiado, ¿no? Y una nueva persona traería grandes cambios a nuestra sociedad. Y si bien, doctor, tomando en cuenta toda esta situación, entiendo que ha habido críticas dentro de la sociedad y dentro de los grupos sociales. ¿Qué dicen los críticos, doctor? Las críticas se centran en la percepción de que la Corte está imponiendo una interpretación excesivamente restrictiva que podría limitar la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los estados para decidir su propio sistema político. Algunos argumentan que la decisión ignora la deliberación ciudadana y la voluntad popular en temas de gobernanza y que debería haber una mayor flexibilidad en la aplicación de estos principios. Todo esto, doctor, es muy interesante. ¿Usted nos podría explicar qué es la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, claro. La opinión consultiva OC 2821, solicitada por la República de Colombia, aborda la figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales y su derecho compatibilidad con los derechos humanos, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte analizó si permitir la reelección indefinida es compatible con los principios democráticos y los derechos humanos establecidos en varios instrumentos internacionales. Hablando de estos instrumentos, ¿puede explicarnos cómo se aplican las fuentes del derecho internacional público en este contexto? Sí, por supuesto. En el derecho internacional público, las fuentes incluyen tratados, convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y doctrinas de los juristas más calificados, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizó estos elementos para interpretar la legalidad y legitimidad de la reelección indefinida. ¿Y cómo se asimila y entiende estas fuentes dentro de los organismos internacionales involucrados? ¿Cómo se trabaja la jurisprudencia? Los organismos internacionales como la Corte Interamericana asimilan estas fuentes mediante un análisis riguroso de la jurisprudencia y la práctica internacional. Esto asegura que las decisiones estén alineadas con los principios universales de derechos humanos y democracia. En la OC 2821 se utilizaron precedentes y prácticas de otros sistemas internacionales para reforzar el análisis y las conclusiones de la Corte. Doctor, ¿qué implicaciones tiene esta opinión consultiva para los países de la región? La opinión consultiva OC 2821 establece un precedente importante para los países de la región, subrayando la importancia de limitar la reelección presidencial para proteger la democracia y los derechos humanos. Los Estados miembros de la OEA deben tomar en cuenta que esta opinión al diseñar y reformar sus constituciones y leyes electorales. Muchas gracias, doctor Diego, por su análisis tan detallado y claro. Antes de despedirnos con usted,
¿Algún comentario final sobre todo lo hablado en este podcast? Solo agregar que esta opinión consultiva es un paso importante para fortalecer la democracia en nuestra región. Es fundamental que los Estados miembros consideren estas recomendaciones para asegurar la protección de los derechos humanos y la integridad de sus sistemas democráticos. Gracias nuevamente, doctor Diego, por acompañarnos en esta noche, y a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse nuestros próximos episodios. Muchas gracias.